Buenos días, aquí en carretera en medio de nuestros desplazamientos de campaña. Un mensaje muy puntual a todas las personas electoras del Pacto Histórico. Hemos definido claramente nuestra conducta electoral el 8 de marzo. No vamos a votar ninguna consulta, no pediremos tarjetones de consulta ese día. Nosotros vamos a elegir solamente las listas para el Senado y la Cámara del Pacto Histórico. El problema de pedir un tarjetón y hacer cualquier acción para anular el voto puede significar que ese voto sea luego contado o simplemente tenido como participación en la consulta. Y como ustedes saben, nosotros hemos puesto claramente como posición política que esas consultas, bueno, la que se llama la consulta del Frente por la Vida, es ilegítima, puesto que ha significado privarme a mí y al Pacto Histórico y a millones de personas de nuestra participación. Así que les hacemos una muy cordial invitación a solamente votar por las listas a Senado y Cámara y esperar al 31 de mayo, que es la votación de primera vuelta, para elegirme. Un abrazo. Saludos cordiales y combativos. Hoy, lunes 9 de febrero del 2026, estamos en la semana 7 de este año. Deseando, como siempre, que sea una semana de éxito, de victoria para todos ustedes y por supuesto también que sea una semana de éxito en nuestro sueño compartido de continuar la transformación de nuestro país. Hoy se están cumpliendo 1282 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y les damos las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por sus muestras de apoyo, por sus aportes también a través de NEC y por supuesto por sus aportes a través de las opciones que da YouTube, como lo son los super thanks, los super stickers. Muchas gracias eternas, totales e infinitas. Listo, comenzamos la semana con, oiga, qué triste, ¿no? Celebramos que por fin nos hayan dejado inscribir las listas del pacto a la Cámara de Representantes en diferentes ciudades del país, luego que las habían revocado, ¿no? Entonces, qué ironía. Celebramos que por fin nos dejen participar, ¿no?, de nuestro derecho de elegir y ser elegidos. Esas son grandes noticias con las que comenzamos la semana. Repito, que es impresionante que tengamos que celebrar esto. Pero bueno, así vamos. Antes también de todo, escuchamos a Iván Cepeda, ese mensaje claro, ¿no? No vamos a votar en la consulta, no vamos ni a pedir ese tarjetón, no vamos ni a mirarlo. Solamente votamos pacto, votamos Cámara. Escuchamos las razones de Iván Cepeda que nos da ese lineamiento para esa consulta no votarla. Nada de ir a marcar 3 caras, como yo había dicho antes, nada de eso, nada. Es que no la vamos ni a coger. Votamos simplemente Senado, Cámara, votamos pacto 2 veces, también fuera del país, ya lo saben, votamos al Senado y votamos a la Cámara, a la circunscripción internacional, con un voto a conciencia, marcamos el número, buscamos el logo del pacto. Esa es la pedagogía y ya queda definido entonces los lineamientos que vamos a tener en torno a la consulta del Frente por la Vida.
Quédense con su consulta, Roy Barreras. Quédese con su consulta, Daniel Quintero. Ya saben el daño que van a hacer, ya saben el daño, pero lo vamos a superar. Digo daño porque es obvio. Uno de esos tiene que llegar a primera vuelta y lo que va a hacer es dividirnos en esa primera vuelta y nosotros estamos buscando ganar en primera vuelta. Pues más tarea para nosotros, más tarea. Votamos masivamente a Iván Cepeda en primera vuelta. Y el 8 de marzo votamos 2 veces pacto. Pacto al Senado y pacto a la Cámara de Representantes. Un recorderis, faltan 27 días para que llegue ese 8 de marzo. Muy importante fecha, muy importante. Tenemos que votar masivamente, no podemos desviar nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es llenar ese Congreso de gente decente. Entonces, repetimos, votamos 2 veces pacto el 8 de marzo, es decir, en 27 días. Pero luego de escuchar a Iván Cepeda las palabras, los lineamientos que nos da en ese recorrido que tiene todo este fin de semana, que tuvo este fin de semana y que continúa hoy en Pasacaballos. Lo habíamos dicho en el video anterior, Iván Cepeda yo había visto por ahí que iba a estar en Pasacaballos. Pero antes de eso, imágenes otra vez recurrentes. Iván Cepeda en Cartagena, lleno total. Miren esas imágenes. Imágenes que definitivamente nos llenan de esperanza, de ilusión y nos avisa que tenemos que hacer la tarea. Tenemos que llenar el Congreso de gente decente y tenemos que votar masivamente por Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial. Desde Cartagena para todo el país, solo Iván Cepeda en esta monda. Escuchen a Camilo Romero. Y digámoslo de una vez aquí en Cartagena para todo el país. Solo Iván Cepeda en esta bondad. Solo Iván Cepeda, uniéndonos a la tendencia. Solo Iván Cepeda en esta monda. No hay más. No hay más. Buenísimo. Dijimos que Iván Cepeda iba a estar en Pasacaballo. Aquí está el póster, el flyer que llaman, el volante. Lunes 9 de febrero, Estadio Rafael Ramos en el Campo. A las 2 de la tarde, encuentro con el pueblo afro en Pasacaballos. Escuchemos a Ali Bantú, que nos muestra un poco de Pasacaballos, la realidad de Pasacaballos. Yo tuve el placer de conocer Pasacaballo porque cuando uno va hacia Playa Blanca, ahí está en el camino, ahí está y ahí es donde se compran los víveres y se nota, por supuesto, una gran pobreza, una gente hermosa. Yo conocí una gente hermosísima allá en Pasacaballos, así que un saludo. Si alguien nos ve desde allá, pues les enviamos un saludo y un fuerte abrazo. Escuchemos ahora sí a Ali Bantú. Nos encontramos en Pasacaballos. Esta es la otra Cartagena que la gente normalmente no visita. En este corregimiento viven alrededor de 20,000 personas, sin embargo no hay un hospital. El agua es deficiente y el desempleo desborda tristemente la situación de este corregimiento. Este es el canal del Dique, que muchos no conocen y que debiera ser uno de los centros turísticos que genere desarrollo para este corregimiento, pero la situación sigue siendo muy crítica. El día lunes vamos a estar con Iván Cepeda Castro aquí en este corregimiento a las 2 de la tarde y aprovechamos para hacer una invitación a todo el liderazgo afrocaribeño y popular para que nos encontremos y empecemos a construir una agenda política y programática que traiga soluciones reales junto a la gente a este corregimiento. Es que como lo dijo Ali Bantú, nosotros ya, le repito, hemos conocido, con mi hijo y con mi esposa conocimos Pasacaballos. Cuando uno va a Playa Blanca, ahí en Pasacaballos es donde consigue las provisiones, ¿no? Mucho más baratas porque allá en Playa Blanca, vea, por la carita, entonces uno va y se compra allá el agua, se compra la fruta, se compra las bebidas, en fin, todo lo consigue allá. Incluso recuerdo que cocinábamos allá en Playa Blanca la masa para las arepas, en fin, todo lo consigues allá en Pasacaballo. Una gente hermosa y allá nos prepararon un sancocho de pescado, un sancocho deliciosísimo. Repito, una gente muy hermosa que merece también atención.
porque como lo dice también Ali, por allá nadie va, la gente va de pronto cuando pasa para Playa Blanca, o por allá hay una carretera incluso que comunica hacia Sincelejo, creo que es, pero es un lugar abandonado, un lugar hermoso, el Canal del Dique, como lo dijo el propio Ali, es algo que debe tener y que la gente debe visitar, y que también traiga esta visita de Iván Cepeda, por favor, que traiga reconocimiento y aparte soluciones para esta comunidad afro en Pasacaballos. Así que un fuerte abrazo para la gente de Cartagena, de Pasacaballo, en fin. Bueno, entonces, eso es lo que tiene que ver con Iván Cepeda. Ya vimos, no ni miramos esa consulta, que se quede con su consulta Roy Barreras y que se quede también Daniel Quintero con su consulta. Antes de cambiar de tema, que tenemos que hablar de la reinscripción, digámoslo así, de las listas del pacto en todo el país, vamos a escuchar a Levi, que tiene toda la razón con este mensaje que ha publicado a través de sus redes sociales. Resulta pues que nuestro queridísimo Roy Barrera andaba haciendo cuentas alegres con la consulta del 8 de marzo, que él iba para allá, que él iba a hacer más de 1 millón de votos, y que con esos votos se medía con Cepeda, y que si Cepeda tenía menos votos que él tenía que ser el representante del progresismo, que porque había que avanzar, a pesar de que el CNE inhabilitó a Iván Cepeda de forma bastante extraña, haciéndole el jueguito a la ultraderecha. Y ahí fue que Roy aprovechó y dijo: la consulta va porque va, porque yo me tengo que lanzar y yo voy a ser el presidente de la República. Pues de esa consulta se bajó el señor Cristo, se bajó el señor Murillo y se bajó el señor Camilo Romero, pero se metió Daniel Quintero, otro que posa de progresista, pero que tiene intereses en hacerse rico y en tener poder acá en este país. Y entonces este par de señores dijeron: vamos avanti con la consulta representando al progresismo. Pues hay que decirle a este par de señores que la consulta deja de ser de izquierda porque el candidato de izquierda no está, y que Iván Cepeda va directo a primera vuelta porque así el progresismo lo quiere, y que por eso les estamos llenando las plazas para que entiendan que queremos que Iván Cepeda sea el presidente. Y los medios de comunicación entonces empezaron a hacerle la fiesta a Roy, y Roy se paseó por Caracol, por RCN, por Blue, por la W y por todo lado diciendo que sí, que él iba a representar al progresismo y que hasta el visto bueno de Gustavo Petro lo tenía. Y ahí es donde viene el noticionón, porque Gustavo Petro en sus redes sociales dio a entender que no va a votar por ningún candidato de la consulta, sino que va a votar por lograr las mayorías en el Congreso de la República para poder seguir tramitando las reformas. Y mi querido Roy se queda solo y abandonado, y aparte con la fama de camaleón que siempre ha tenido. Querido Roy, preséntese usted a la consulta, vaya y aceite las maquinarias y haga lo que tenga que hacer, pero nosotros, junto con el presidente Gustavo Petro, vamos a apoyar a Iván Cepeda. No llores, Roy, no llores. No llores, Roy, no llores. Vamos a tomarlo incluso hasta como título del video, ¿sí o no? No llores, Roy, no llores. ¿Y Caicedo? Tampoco llores, Caicedo. Y ahí está el mensaje que ha traído comentarios, lo que yo dije la vez pasada, coincidimos plenamente con Levi. Quédense con su consulta, pero ahí está el papel de los quinteristas, que se supone son progresistas. Lo digo sin el ánimo de ofender. Eso sí lo digo, pero lo dejo claro. El papel de ustedes, quinteristas, es muy importante. Ustedes saben el momento que está viviendo el país. Ustedes saben que Quintero al lado de Iván Cepeda no le va a haber una. Ustedes saben que el pueblo se ha manifestado y que el pueblo quiere o queremos que Iván Cepeda sea nuestro candidato. Repito, respeto cualquier decisión. En sus manos está, el balón está en su tejado. Porque nosotros de los que siguen a Roy no podemos decir nada, eso no es progresismo. Pero hay varias cuentas, incluso que uno ve en X, apoyan a Quintero. De ustedes depende, ustedes verán si siguen ese juego. No quiero que me ataquen por decir esto, pero me parece muy irresponsable, y repito, lo digo con el mayor respeto, pero me parece muy irresponsable que continúen en esa participación de ese frente, consulta del Frente por la Vida. Ustedes verán, son libres de hacer lo que quieran, aquí nadie va a imponer nada, pero creo
que el momento del país merece que reflexionen, porque terminan haciéndole el favor a la derecha. Eso es lo que va a ocurrir. Nosotros tenemos el objetivo de ganar en primera vuelta. En primera. Ya sé que dirán, pero ¿qué pasa si es que para segunda vuelta nos unimos? No podemos jugar con fuego. Sabemos de lo que es capaz esta derecha. Sabemos que no tenemos garantías. Que Iván Cepeda, según esas encuestas chimbas también, pues puede ganarles también. Pero la idea, el objetivo principal es no pasar a segunda vuelta, es ganar directamente en primera vuelta. Así que, repito, ustedes verán cómo toman y qué camino van a tomar. Son libres de hacerlo, de eso se trata, ¿no? De una democracia. Pero ya que pesan o posan, ¿no? De progresistas, pues creo que hay una gran reflexión que deben hacer. Bueno, totalmente de acuerdo con Levi Rincón, sus palabras, su video. Y pasamos ahora al otro tema, la noticia que se dio el día de ayer y que, como dije al principio, parece irónico, me parece, o sea, ¿cómo es posible que nosotros estemos y tengamos que celebrar? ¡Ah! ¡Celebramos! ¡Claro que lo celebramos! Que hayan dejado participar al pacto histórico con sus listas a la Cámara de Representantes en todo el país. Eso a mí me parece impresionante, pero por supuesto, vamos a celebrarlo y comenzamos esta semana con esa gran noticia, ¿no? Gran noticia. Se reinscribieron las listas del pacto histórico, tanto del Valle como de Bogotá, como de muchas ciudades del país. Ya no podrán borrarnos de las elecciones y seremos la fuerza política más votada del Valle y del país. Y aquí vemos al gran Alfredo Mondragón, que ya ha tenido el placer de entrevistarlo 2 veces. Qué gran persona es Alfredo. Y escuchemos lo que dice. Carlos Eduardo Arizabaleta. 6, Paula Andrea Quiñones. Aquí estoy. 7, Daniel de Jesús Martínez. 108, Isabel Olaya Cuero. 109, Cristóbal Caicedo. 110, Nancy Denis Castillo. 111, Gersaín Ríos. 112, Natalia Córdoba. 113, Andrés Felipe Escobar. ¿Listo? Procedemos a firmar. Vamos a la lista del Valle del Cauca. Estamos unidos, no nos han sacado a ninguno y vamos a triunfar. El Valle del Cauca tiene lista de pacto histórico para la Cámara y vamos a vencer, carajo. ¡Viva el pacto histórico! ¡Viva! Bueno, agradables imágenes, ¿no? Venceremos. Venceremos. Dice acá Jorgito Mamerto, al señor de blanco estaba que le daba un soponcio, respiración acelerada, ojos saltones y una posible destitución por no cumplir el sueño facho de sacar la lista del Cámara del Valle del Cauca. Ya pa' qué, hijo de tantas, ¿no? Lo vemos. Venga, lo analizamos mejor. A ver, a través del video, muestre al señor de blanco. Sáquele, se desencajó. Ave María, tiene toda la razón. Vea, se descuadró. ¿Cómo les parece? Mire. Para nada contento el señor de blanco, véalo. Ay, Dios, y como él, muchísimos, ¿no? Que están, porque es que resulta que ahorita lo vemos, ¿no? Ahorita lo vemos porque no habían pasado ni 2 horas y ya por allá Cambio Radical estaba colocando tutelas o no sé qué que iba a imponer o qué sé yo, mandando a que revisaran. En fin. Mafe Carrascal, lo logramos. Nos vemos el 8 de marzo. Alá. Es que es increíble lo que hicieron. Pero bueno, ahí están. Ayer las candidatas y los candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico realizamos el proceso de reinscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, reafirmando nuestro compromiso con la unidad, la confianza y el mandato ciudadano. Queda claro que aquí no hubo fuego interno, vamos con una sola lista, 16 candidatos y candidatas nos hemos reinscrito para que las y los bogotanos puedan elegirnos como sus representantes a la Cámara. Hemos resuelto los procesos jurídicos, sabemos enfrentar la adversidad y seguimos adelante con una sola lista. Este 8 de marzo votamos 2 veces. 2 veces pacto. En primera vuelta por Iván Cepeda, ¿no? Votamos 2 veces pacto el 8 de marzo
Y en primera vuelta, que ya lo saben ustedes, esa fecha es el 31 de mayo. 31 de mayo, votamos Iván Cepeda. Un mensaje. Hay que inscribirse como como testigos electorales, y también las personas que no pudieron hacer la tarea y que no hicieron la tarea para votar en este 8 de marzo, pues todavía tienen tiempo de inscribir la cédula. Las fechas es también hasta el 31, pero de marzo, no de mayo. El 31 de marzo vence el plazo para la inscripción de cédulas. Las personas que no las han inscrito, que no la escribieron, que no pudieron, en fin, pues haga el favor y váyase para la registraduría, para los puntos habilitados más cercanos en centros comerciales, que tiene hasta el 31 de marzo para inscribir su cédula y participar en la elección, ¿no? En la primera vuelta presidencial, 31 de mayo con Iván Cepeda. Vamos a escuchar a Mafe por acá, que estaban muy contentos. A la Cámara por Bogotá. Y dije, la lista, una sola. Querían dividirnos en dos, pero no lo consiguieron. Encontramos las formas jurídicas, por supuesto legales, para defendernos, y acá estamos. Estamos más unidos y más unidas que nunca. Para quienes tienen dudas, el pacto histórico tiene 16 candidatos y candidatas a la Cámara. Esta sigue siendo una lista cerrada, así que les invitamos a que el próximo 8 de marzo pidan en sus puestos de votación solo 2 tarjetones para votar 2 veces por el pacto histórico. Buscan el pacto histórico, su logo, marcan con una X la casilla sin salirse de ella y depositan su voto. Vamos en mayo la primera vuelta con Iván Cepeda, presidente. El pacto histórico está junto. Vamos por más. Bueno, esa es la noticia. Entonces, votamos el 8 de marzo. ¿Cómo votamos? 2 veces pacto. Y la consulta del Frente por la Vida, la consulta de Roy, pues que se la... Ni la miramos, no vamos a coger el tarjetón ni a marcar 3 veces. No lo vamos a hacer porque terminamos haciéndole el favor a la derecha. En definitiva, ahí escuchamos las palabras de Iván. Yo he recibido también un mensaje de una suscriptora, pero ya con las palabras de Iván pues nos queda claro, ¿no? Nos queda claro, una suscriptora muy amable que me dice, hagamos pedagogía y digámosle a la gente por qué no se debe. Pues ahí lo resume el propio Iván Cepeda en ese video que vimos en la intro del día de hoy. Pues ya lo saben, la consulta pa' su conchinchina, y nosotros votamos 2 veces pacto, y fuera colombianitos, los colombianitos en el exterior también. Tarjetón al Senado, logo del pacto en la casilla sin salirnos. Votamos. Y en el tarjetón miramos el número después de haber hecho un análisis profundo de los candidatos y de escoger la mejor persona que en realidad represente. No queremos aquí otras Carmens. No, queremos una verdadera persona que represente a los colombianos en el exterior. Yo lo diré y dirán, este es envidioso, este no. Es que es tanto lo que uno lleva del bulto por allá afuera, que no tiene uno ni respaldo del consulado, no se hace nada, y no tanto afuera, vea que para volver también es otro camello ni el berraco. Solamente contamos, ni eso, porque ni nos dejaron votar, ¿no? Solamente nos buscan cuando se necesitan votos, pero el resto, en esos consulados, la actuación es pésima, y eso se tiene que tener un control, un estricto control sobre todas las actuaciones y sobre todo lo que ocurre en realidad fuera del país con los colombianos en el exterior. ¿Qué pasó con la homologación de los títulos que habían dicho? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la homologación de los títulos allá afuera? ¿Qué camello tan berraco para poder uno homologar? Yo no pude homologar mi título, pero así es, y así es todo, las actuaciones, lo que ocurre fuera del país y también cuando uno quiere volver. Así que la elección tiene que ser una elección muy, pero muy responsable. Yo sé que las personas que no están fuera del país dirán, pero este man de qué es lo que habla. Los que están fuera del país sí que me entienden, de verdad, porque es así. Yo llevo 25 años, bueno, ahora estoy acá en Colombia, pero 25 años estuve por allá afuera. Y nunca sentía uno un respaldo de nada, ni el representante de los colombianos en el exterior, tampoco. Entonces queremos que eso también cambie.
que para eso, para esa elección, para ser ese representante hace falta mucha calle. Y calle allá, muchísima calle allá. Me refiero a la calle no solamente estar haciendo activismo, no. Me refiero a saber en realidad qué es lo que ocurre con los colombianos y colombianas en el exterior. No me limito solamente a hablar de TikToks y no, porque es que el problema no es de ahora. Ahora de pronto se le da visibilidad y los candidatos pues tienen más visibilidad con el tema de las redes sociales. Pero hace años, es que esto no es de ahora, esto viene desde hace muchos años. Así que una elección muy responsable. Yo por eso en este sentido no voy a dar nombres. La vez pasada cometí el error de dar ese nombre de Carmen y me arrepiento de haber dado el voto y de haber hecho campaña y haberle hecho publicidad invitando a la gente a que votaran. No sé si me hayan hecho caso, ¿no? Pues sí se hizo caso, no solamente a mí, a muchas personas. Daniel Mendoza incluso también en su ocasión manifestó el apoyo a Carmen y definitivamente eso fue ser un cero total. Listo, entonces seguimos con el tema de la reinscripción de las listas. Se confirma que se han reinscrito las listas de Bogotá, Atlántico, Valle, Cauca y estábamos a la espera de Cundinamarca y Putumayo. Avanzamos en unidad, repetimos, el 8 de marzo votamos 2 veces pacto. Quisieron dividirlos, no pudieron. Pero es que eso no es el tema, es que lo que hicieron fue una arbitrariedad total. Ahora, estamos más fuertes, eso se dice en el papel. La cuestión es allá, los partidos se ganan el día, y en este caso el 8 de marzo. Ahora podemos decir todos vamos a llenar, vamos a hacer la tarea, a ver si es verdad que vamos a llenar ese congreso de gente decente. Es una meta grande, llenar ese congreso de gente decente, ¿no? Tenemos que lograr más de 10 millones de votos. Es una meta ambiciosa, y siempre lo hemos dicho, ¿por qué no vamos a ser ambiciosos en esta ocasión? Tenemos que serlo y tenemos no solamente de palabra, tenemos que mostrarlo allá en las urnas. Querían dividirnos y por supuesto que no pudieron. Nos quedamos con eso, ¿no? Nos quedamos con eso. Y como lo dije anteriormente, no se llevaban ni 2 horas de que se reescribieran las listas del pacto a la Cámara en los diferentes puntos del país y Cambio Radical ya estaba pataleando. Mostraron y pidieron al registrador que revisara la documentación presentada. Como dice Mafe Carrascal, no disimulan la envidia y el miedo que les da, con dificultad obtendrán una curul en Bogotá, así que prefieren sacar del camino a los competidores. Cambio Radical pidió al registrador Hernán Penagos que revise la documentación presentada por el Pacto Histórico en la reinscripción de su lista a la Cámara por Bogotá y que la rechace antes de las 6 de la tarde, hora en que vence el plazo para modificar los tarjetones. Pues se quedaron con las ganas y, como dicen, con los crespos hechos. Son unos miserables y ojalá sea así, ojalá sea cierto que no alcancen ni una cosa, que ni lleguen a la Cámara por Bogotá. ¿Qué más tenemos entonces? Ante todo esto hay una pregunta que se hace, ¿no? La doble militancia. Que no vayamos a caer en ese error. Que Luis Guillermo Pérez, que es el que está representando al pacto, pues tenga razón en todo lo que dice en este video, porque sabemos que esta gente es gente mañosa, que dejan que actúen y después tome papá. Entonces el tema de la doble militancia, porque el pacto se encuentra en fusión, ¿no? Entonces hay un ejemplo que es la negación a la revocatoria de David Racero. Entonces, en base a esa negación de revocatoria de David Racero, pues es que el pacto ha actuado. El CNE dijo que David Racero no, en el caso de David Racero, no hay doble militancia, porque el pacto se encuentra en fusión. Ojo con esto. Entonces, la reinscripción de nuestras listas a la Cámara de Representantes no incurrirán en doble militancia. Esperamos, doctor Luis Guillermo, que sea así, porque es una pregunta que he visto muchísimo en todo este tema después de la reinscripción. Vamos a escuchar a Luis Guillermo Pérez. Repetimos, el tema de la doble militancia. Con el caso de David Racero se dice que no hay doble militancia porque el pacto está en fusión. Pero cuando se fusionen, entonces sea la pregunta. Escuchemos a Luis Guillermo Pérez. El Consejo Nacional Electoral ha ordenado revocar
varias de nuestras listas a la Cámara de Representantes, ha revocado la candidatura de Iván Cepeda Castro, pero ha dicho algo muy importante en estos días. En la resolución que niega la revocatoria de David Racero, dice que no hay doble militancia porque el pacto histórico está en proceso de fusión. Y lo mismo dice en relación con Iván Cepeda Castro. Aunque le revoca la inscripción, reconoce que Iván Cepeda no incurre en doble militancia por estar el pacto histórico en proceso de fusión. ¿Y qué es lo que significa la revocatoria de todas estas listas? Pues el reconocimiento también de que la Colombia humana no debe existir como partido político independiente, con personalidad jurídica independiente, porque desde los estatutos del pacto histórico, desde la fundación del pacto histórico, Colombia humana tiene un rol protagónico. O sea, estamos esperando es el reconocimiento de la fusión del pacto histórico por el Consejo Nacional Electoral, que se debe dar en las mismas condiciones que se le reconoció a las otras cuatro fuerzas políticas. Por lo tanto, no incurriremos en doble militancia, reinscribiremos listas únicas en nombre del pacto histórico y vamos a ganar esta elección el 8 de marzo. Vamos a tener las mayorías en Senado y Cámara de Representantes. Y como dice también el presidente de la República, nosotros no vamos a votar la consulta espuria que nace de una decisión que tiene una naturaleza criminal, cuando dos magistrados, un juez y un magistrado, que deberían haberse declarado impedidos, no lo hicieron, y por lo tanto vamos a tener nuestra consulta, es al Congreso de la República. Bueno, vamos a ver entonces, que todo se haga bien, que no vayamos a tener por parte del CNE otra trampita con el tema de la doble militancia. Sabemos que al CNE no le importa que todo esté legal y bajo la Constitución. Sabemos que se la pasan en el momento que se la quieran pasar por la faja, así actúan. Ellos lo que les importa es torpedear al pacto histórico. ¿Para qué? Pues para no tener las mayorías, para no tener gente decente en ese Congreso. Y por supuesto ni llegar. Eso es lo que el CNE quiere, que no se llene de gente decente el Congreso y que Iván Cepeda no llegue a la presidencia. A esos HPs no les importa lo correcto, les interesa es sus propios beneficios. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y ojo que no nos vayan a salir con este tema de la doble militancia. Ojo con esto, ojo con esto. Vamos a ver entonces, vamos a ver qué ocurre con este tema. Bueno, estoy acá mirando alguna información nueva, no. Entonces, dejamos esta parte del video ya con esa noticia. Podemos decir, nuestra campaña no se ha detenido, continuamos con más fuerza. Estamos a 27 días, es que está a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de la esquina. Entonces, mucha cuidado, mucha atención con ustedes allá en el pacto, nosotros también, pues hacer la tarea, a seguir haciendo esa pedagogía, ustedes también, por supuesto, partícipes de esta gran campaña, hacer su pedagogía en los diferentes territorios. Votamos 2 veces pacto y la consulta ni la miramos, que se la... por donde ya saben. ¿Listo? Pasamos entonces a otro tema. Creemos que cambiar de tema porque han ocurrido cosas muy tristes. Hemos visto unas imágenes de inundaciones por allá por la tierra de Gustavo Petro, inundaciones en muchas regiones de Colombia. A propósito de eso, hemos visto cómo Gustavo Petro incluso le hace una súplica a Camargo, al magistrado Camargo. Pero para entrar en contexto, vamos a Radio Nacional de Colombia. Presidente Petro ordenó investigar a las represas por liberación de agua tras inundaciones en varias regiones de Colombia. El mandatario vinculó decisiones energéticas con las emergencias y pidió a entes de control esclarecer posibles irregularidades. Gustavo Petro anuncia la apertura de una investigación oficial sobre el manejo de las represas en Colombia, tras asegurar que la liberación de grandes volúmenes de agua habría incidido en las recientes inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, en medio de los efectos de la crisis climática.
Mucho cuidado con lo que está denunciando Gustavo Petro. Ante un pronunciamiento en su cuenta de X, el jefe de Estado señaló que los embalses se encontraban a niveles máximos mientras el país enfrentaba decisiones energéticas que, según afirmó, privilegiaron el uso de energía térmica basada en gas, pese a la disponibilidad de recursos hídricos. Gustavo Petro atribuye parte de la situación a los impactos de la crisis climática global, que según explicó, ha generado fenómenos extremos como un frente frío ártico con efectos directos en distintas regiones del país. Entonces, en ese contexto, Gustavo Petro también alerta que esto puede continuar. Alerta sobre consecuencias adicionales, tanto en el nordeste antioqueño como en el oriente antioqueño. En estas zonas se podría registrar nuevos eventos asociados a las lluvias y por supuesto al comportamiento de los embalses. También, según Gustavo Petro, el país enfrenta el coletazo final de este fenómeno climático que ha incrementado la presión sobre la infraestructura hídrica y las comunidades ubicadas en zonas vulnerables. ¿Pero de qué se trata? ¿Por qué Gustavo Petro hace ese cuestionamiento sobre el nivel de las represas y las actuaciones de varias hidroeléctricas? Mucha atención con lo que denuncia nuestro presidente. Gustavo Petro afirma que varias hidroeléctricas, entre ellas Urrá e Hidroituango, se encontraban cerca o por encima de sus niveles máximos operativos. De acuerdo con las declaraciones del presidente, esta situación contradecía las versiones previas sobre una supuesta escasez de gas. Primer punto, ¿no? Ya que según indicó, existía una abundancia de agua que podía ser utilizada para la generación de energía hídrica. En ese sentido, cuestionó que el recurso hídrico no hubiera sido aprovechado de forma prioritaria, considerando que representa una fuente energética más económica frente al gas importado. Repetimos, en ese sentido cuestiona Gustavo Petro que el recurso hídrico no hubiera sido aprovechado de forma prioritaria, considerando que representa una fuente de energía más económica frente al gas importado. Ojo con lo que está diciendo y denunciando Gustavo Petro, ¿no? Gustavo Petro también asegura que se habrían liberado más de 2.500 toneladas de agua por segundo, una decisión que, según señaló, tuvo consecuencias directas sobre las comunidades afectadas por las inundaciones. Grave, ¿no? También Petro plantea que esta liberación no solo presentó pérdidas materiales y afectaciones sociales, sino que también representó una pérdida significativa de energía potencial que pudo haber sido utilizada para reducir la dependencia de la generación térmica. También Gustavo Petro cuestionó si estas decisiones estuvieron relacionadas con la estructura de los contratos energéticos, particularmente aquellos vinculados al suministro basado en gas, y cuyo costo calificó como superior frente a la de la energía hidroeléctrica. El jefe de Estado sugirió que el manejo de los niveles de las represas podía estar relacionado con decisiones orientadas a mantener condiciones favorables para ciertos contratos de energía. En ese sentido, cuestionó el papel de las empresas generadoras, así como la eventual actuación de las superintendencias y el sistema judicial frente a los impactos sufridos por las comunidades afectadas. El mandatario expresó la preocupación por la posibilidad de que decisiones técnicas y comerciales hayan tenido consecuencias sociales significativas, especialmente en zonas rurales y, como siempre, en territorios vulnerables. Y ante todo este panorama, ¿qué medidas ordenó Gustavo Petro frente a estas denuncias? Como respuesta, el presidente ordenó a las superintendencias competentes adelantar una investigación inmediata, presentar un informe detallado sobre el manejo de las represas. Además, afirmó que el gerente de la empresa de Urrá habría permitido que el embalse superara el nivel autorizado durante el 27% del tiempo en los últimos 2 meses, situación que calificó como irregular. También Gustavo Petro solicita la renuncia del gerente de Urrá como parte de las medidas orientadas a establecer responsabilidades y garantizar la transparencia en la gestión de recursos energéticos del país.
El proceso investigativo buscará determinar si las decisiones adoptadas en el manejo de los embalses estuvieron alineadas con protocolos técnicos, si tuvieron incidencia directa en la magnitud de las emergencias que actualmente enfrentan varias regiones de Colombia. Y precisamente hace pocos minutos, en el momento que estamos grabando este video, ha respondido el presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, ACOLGEN, que respondió al presidente Gustavo Petro sobre su denuncia de mal manejo en las represas y señaló que los embalses destinados a la generación de energía no operan de forma arbitraria ni botan agua gratuitamente. Verter agua implica dejar de generar energía y perder ingresos. No existe incentivo económico para hacerlo. Los vertimientos no son decisiones discrecionales, sino obligaciones técnicas, señala la líder gremial. Ahí vemos el post. Natalia Gutiérrez: desde ACOLGEN consideramos necesario hacer precisiones técnicas y verificables sobre la operación de los embalses en el actual contexto invernal por responsabilidad con la ciudadanía y las comunidades. Pues Gustavo Petro le ha contestado y le contestó de forma fuerte. Señores de ACOLGEN, hoy los embalses están botando agua gratuitamente y por miles de toneladas de agua por segundo. Dejen de ser cínicos. Ustedes saben porque tenían a reventar los embalses en medio del verano y porque ahora que llegan las lluvias estaban a reventar. Les vino la crisis climática en forma de frente ártico en el Caribe, cosa que nunca habíamos visto, con aguas que nunca habían caído en tal cantidad de lluvia, y se descubrió la codicia de los afiliados de ACOLGEN, sean generadores públicos tomados por mafias o privados, que actúan igual que las mafias. Increíble, ¿no? Ahí está la respuesta, como lo digo, una respuesta contundente hace pocos minutos. Pero acá viene otro tema, y es lo que dije anteriormente, el tema de la súplica, sobre todo al magistrado Camargo, que es de la misma zona, ¿no? Ambos nacimos en esta tierra, le dice Gustavo Petro, y le suplica que ayude a levantar la suspensión de la emergencia económica en la Corte Constitucional. Esta emergencia que aún no termina valdrá billones para restablecer el nivel de vida del pueblo sinuano. Ya no habla la política, habla la naturaleza y la codicia. Usted sabe que las consecuencias de lo sucedido en la Corte implica recortar el presupuesto 16 billones. Usted sabe que tendría que trasladar recursos para financiar la recuperación de Córdoba que implicarán hambre en otra región. Es que está mal escrito ahí. Se le fue el dedito a nuestro presi. Implicaron hambre en otra región, ¿no? Pero entonces ahí está la petición, la súplica que le hace Gustavo Petro al magistrado Camargo. ¿Qué se atreverá a decir la Corte Constitucional? ¿O se atreverá a decir la Corte Constitucional que la tragedia que viven nuestros hermanos en Córdoba no es un hecho sobreviniente para, con cálculo político, frenar con medida cautelar la nueva emergencia económica? Lo dice Gustavo Bolívar. ¿Seguirá violando la Constitución que deben cuidar? ¿Qué podemos esperar de estas cortes? ¿Qué podemos esperar? Lo hablamos en el video anterior, y no es por irrespetar las instituciones, es decir la verdad. Cortes cooptadas por mafias políticas. CNE, igual, Consejo de Estado, es que está la Fiscalía. Por eso también es muy importante el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Y vamos a ver qué pasa, porque estamos que nos firmamos y todavía nada, pero yo mejor me quedo calladito porque eso me ha traído como críticas por ahí, por decir que se afanen, que se apuren, que las cosas están joches, pero desafortunadamente son los tiempos y así es que se manejan. Yo eso no lo puedo entender. Pero entonces optamos por cerrar la boca, cerrar el pico y ya cuando esté, pues participar activamente en la recolección de firmas. Hoy vamos a preguntar sobre eso, pero nos toca con prudencia porque no ve que por allá no les gusta que uno diga cosas y que es que uno es ignorante. Pues puede que sea ignorante en este sentido, pero ¿no piensan ustedes que el movimiento del país necesita actuaciones firmes, concretas, no seguir dar pasos en falso?
No, eso es lo que yo pienso, pero pues vayamos a los tiempos. Sigamos con los tiempos que se deben manejar. Ojalá no nos llegue muy tarde, aunque estoy seguro que apenas se pongan esas firmas, pues las vamos a llenar. Pero lo que sí molesta es la forma como se hacen las cosas, ¿no? ¿Hace cuánto se ha dicho de esas firmas? ¿Hace cuánto? Pero silencio. Silencio porque es mejor así. Hablando de todos estos magistrados de la Corte Constitucional que repetimos, no estamos irrespetando, simplemente estamos diciendo la verdad. Y para verdades, el post que ha publicado, o el video que ha publicado Wilson Arias. ¿Quiénes son los magistrados que tumbaron el decreto de emergencia económica con ayudas económicas? Pues miren que todos tienen patrimonios superiores a los 2.000 millones y les tocaba pagar más impuestos con este decreto. Escuchemos al gran Wilson Arias. ¿Quiénes fueron los magistrados que tumbaron el decreto de emergencia económica que destinaba ayudas sociales? Carlos Camargo Asís, un politiquero clientelista y exdefensor del pueblo que ha contado siempre con el apoyo del Partido Conservador y del Centro Democrático y tiene graves señalamientos por el caso Odebrecht en el Consejo Nacional Electoral. Juan Carlos Cortés González, exfuncionario del gobierno de Juan Manuel Santos. Paola Andrea Meneses, ternadas por Iván Duque, muy cercana además a Francisco Barbosa. Miguel Polo Rosero, ex asesor de Germán Vargas Lleras. Todos estos magistrados, más Natalia Cobo, Lina Escobar, tienen patrimonios que superan los 2.000 millones de pesos, lo que los habría convertido en contribuyentes directos del impuesto al patrimonio incluido en el decreto de emergencia económica, lo que arrojaría serias dudas sobre la transparencia de su actuar en esa decisión. La decisión de tumbar el decreto de emergencia económica fue para proteger a las élites, no fue para proteger al pueblo. El 8 de marzo defendamos los derechos del pueblo y no de las élites. A votar pacto a Cámara y Senado. ¡Vota! ¡Pacto! Esas son las instituciones que ellos dicen hay que respetar, pero ellos las respetan. No, utilizaron las esferas del poder para enriquecerse descaradamente. Poco a poco, grandes acumuladores de tierra, acumuladores de acciones y por supuesto de capital, olvidaron que las instituciones están es para servir al pueblo y no para sus oscuros intereses personales. Ahí queda lo honorable de estas cortes, ¿no? Ay, Diosito lindo. Llegamos así a las ñapitas, al vendaje, al bonus track que tenemos siempre preparado aquí en Colombia con C. Y como primer ñapita para el día de hoy traemos al gran periodista Gonzalo Guillén y su reciente columna en La Nueva Prensa, el derecho democrático a cambiar de ladrones. Es el título que lleva esta columna y la vamos a leer, repetimos, escrita para La Nueva Prensa, por Gonzalo Guillén. En Colombia la democracia no ha servido, al menos no todavía, para erradicar el robo del poder. Pero ha comenzado a lograr algo que no es ninguna lagaña de mico: permitir que los ladrones cambien, que no roben siempre los mismos, que de vez en cuando lleguen otros. Durante siglos, el botín del Estado ha sido patrimonio de castas cerradas, apellidos repetidos, clubes exclusivos y regiones blindadas por el silencio y la amenaza de bandas criminales. Robar es un privilegio hereditario, una tradición mejor cuidada que la Constitución. El acceso al saqueo está regulado con más rigor que el acceso a la educación o a la salud. No cualquiera puede meter la mano, hay que pertenecer a lo que Álvaro Gómez llamó el régimen al que él perteneció y conoció a fondo. La democracia colombiana, imperfecta, ruidosa, frágil, introdujo una anomalía peligrosa para ese orden, el voto, y con él una posibilidad que para las élites siempre fue intolerable, que el poder pudiera cambiar de manos y por tanto la administración del botín. No nos engañemos, el sistema no se volvió virtuoso de la noche a la mañana, el pecado original sigue ahí, el Estado continúa siendo una presa codiciada, la diferencia es que ya no es un coto cerrado, ahora de cuando en cuando llegan nuevos ladrones, otros acentos, otros orígenes, otros resentimientos, otras hambres, otras lealtades sociales. Y eso explica
buena parte del escándalo moral que sacude al país cada vez que ocurre un relevo. No es que antes no se robara, es que antes robaban los de siempre, con modales, con corbata, con editoriales que los protegían. Robaban para los suyos, para los mismos sectores cada vez más ricos que siempre tuvieron acceso al presupuesto, a los contratos, a la impunidad inverterada. La Fiscalía, el gran paraguas de la corrupción de cuero duro, lo sigue protegiendo. Hoy el escándalo no es solo el robo, que sigue siendo condenable, sino el destino del robo, a quién favorece, a qué sectores llega, qué barrios, qué regiones, qué grupos sociales aparecen por primera vez en el reparto de lo público, aunque sea de manera distorsionada, clientelar o corrupta. Colombia, al fin y al cabo, es un país de ladrones. La democracia colombiana, en su versión más cruda, ha permitido algo que nunca ocurrió bajo el régimen del saqueo exclusivo, que sectores históricamente excluidos se asomen, así sea por las rendijas, a un poder que antes solo los reprimía o los ignoraba, incluso cuando ese acceso es torpe, contradictorio o moralmente incómodo. Por eso, el debate real no es si hay corrupción, la hay, pulula, sino quién decide, quién reparte y quién queda fuera. El verdadero miedo de muchos no es que el Estado sea robado, sino que ya no sea robado únicamente por ellos, los de siempre. El ejemplo más brutal es el saqueo de la salud pública. Sus grandes depredadores actúan hoy con desesperación, recurriendo sin pudor a mentiras, trampas y delitos para retener en sus bolsillos los miles de millones destinados a un derecho social fundamental. La democracia no nos ha dado aún gobiernos honestos, pero sí nos ha entregado algo más elemental, el derecho a decir, ya no son solo ustedes. Tal vez ese sea el punto de partida, no el final de la ruta. Una democracia que empieza permitiendo cambiar de ladrones puede, con presión social y memoria, aspirar algún día a dejar de necesitarlos. Pero ese día no llegará defendiendo privilegios disfrazados de moral. Porque en Colombia, lo verdaderamente revolucionario no ha sido acabar con el robo, sino romper el monopolio del saqueo. Y eso para muchos sigue siendo imperdonable. Para la justicia colombiana, el único delito grave es robar poquito, es imperdonable. Para ser delincuente y vivir en la impunidad se debe ser Dilian Francisca, Char, Caloy, Uribe, su familia y sus bandas criminales, Fico Martínez Neira, Turbay, Duque, Matos, Papá Pitufo, Barbosa, Gaviria, López, Marta Mancera, Espriella, Mancuso, Sarmiento. Solo cito a una milésima parte. Hay que robar en grande para que la Fiscalía General de la Nación se convierta en su atento y seguro abogado defensor. Hace poco, la fiscal general Luz Adriana Camargo me respondió un derecho de petición en el que informó de manera tajante que ella se encargará de impedir que la entidad investigue a su esposo, Germán Marroquín Grillo, por vínculos de público conocimiento con el cartel de la toga. En Colombia, la moral pública no se indigna por el robo, sino por el desorden en el reparto. El verdadero crimen no es saquear, sino hacerlo sin pedigrí. No obstante, hoy el régimen ha sido avisado. El botín ya no es hereditario. Escrita por Gonzalo Guillén para La Nueva Prensa. Y aquí toca un tema, ¿no? El tema, por ejemplo, bueno, toca varios temas, pero el tema de la salud, por ejemplo. El ejemplo más brutal es el saqueo de la salud pública. Y respecto a eso de la salud pública, habíamos quedado en el video anterior esperando la respuesta de Gustavo Petro ante esta decisión de la Fiscalía. La Fiscalía acusó formalmente al expresidente de la nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, al ex vicepresidente administrativo y financiero, Juan Carlos Izaza Correa, al exgerente de contabilidad, Edgar Pedraza Castellanos, y al exgerente de cuentas médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez, por su presunta participación en un entramado que alteró los estados financieros de la entidad entre 2019 y 2022. ¿Qué más publicó la Fiscalía? Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que los exdirectivos habrían presentado ante la Junta Directiva de la entidad una situación irreal en las cuentas de reserva técnica, costos, ingresos y patrimonio. Reportaron utilidades por 70.563 millones de pesos para supuestamente cubrir las obligaciones pendientes. Con esta información falsa garantizaron la renovación de la licencia de funcionamiento de la EPS y evitaron una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Eso lo vimos el 6 de febrero y estábamos esperando la reacción de Gustavo Petro
que efectivamente se ha dado. ¿Saben qué significa esa imputación de cargos a quien era el presidente de la nueva EPS? Que la nueva EPS estaba quebrada desde el año 2021, pero siguió quitándole recursos al Estado por billones de pesos. ¿Saben por qué no la liquidamos? Porque si liquidamos la nueva EPS quiebra la mitad de la red hospitalaria y clínica de Colombia y porque quebrarían de inmediato todas las demás EPS del país. ¿Saben por qué? Las EPS no son sostenibles como intermediarios financieros de la salud y solo sirven para que sus dueños ordenen el dinero del Estado. Por eso propusimos transformarlas en gestoras de salud sin intermediación financiera, pero los que roban los recursos se aliaron con las mayorías de la Comisión Séptima del Senado para impedirlo. Sin embargo, la reforma a la salud sigue adelante. Aquí, uno de los mayores responsables de la destrucción de la nueva EPS, sin embargo, seguía órdenes. Y cita al espectador que la Fiscalía señaló que la presunta manipulación de los estados financieros permitió renovar la licencia de funcionamiento de la nueva EPS y evitar una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Ahí ya sabemos entonces por qué. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué no se ha liquidado la nueva EPS? Porque si liquidamos la nueva EPS quiebra la mitad de la red hospitalaria y clínica de Colombia y porque quebrarían de inmediato todas las demás EPS del país. Impresionante. Y al respecto, ¿qué dice el Ministerio de Salud? El ministro de Salud dice lo siguiente: ¿por qué no lo levantan? ¿Por qué no levantan el velo corporativo a esas EPS? Escuchemos esto. ¿Por qué no lo levantan? ¿Por qué no levantan el velo corporativo a esas EPS para saber en dónde es que está aterrizando la plata? ¿A dónde es que está llegando? Así como Cosalud, que aparecieron las platas en paraísos fiscales. Esa es la reforma. Y que la plata llegue a los municipios. Porque la plata sí es de los municipios. Para que entonces puedan los hospitales generar una posibilidad clara. Sabia, nueva EPS y las que están aquí funcionando, tienen que pagarle. Nosotros consideramos que deben de pagarle mínimo 40,000 pesos por cada usuario a los hospitales públicos. Y a los hospitales también privados, que estén haciendo atención primaria, primer nivel. Porque nosotros no estamos en desacuerdo con lo público, con lo privado, ¿no? Velo corporativo, ¿no? ¿Por qué no lo levantan? Ay, Dios. ¿Y quiénes son los encargados de hacer esto? ¿Quién es el encargado de levantar ese velo corporativo? ¿La Corte? ¿Quiénes son? Porque es que está comprobadísimo y ya eso estamos cansados de decirlo, ¿no? El sistema de salud actual es un perverso negocio de algunos poderosos que no les importa la salud. No le importa la salud y por supuesto que no les importa la vida de la gente del común. Es por eso que se necesita la reforma y es por eso que este 8 de marzo tenemos que llenar ese congreso de gente decente votando 2 veces pacto. Pacto al Senado y pacto a la Cámara de Representantes. Llegamos al final de este video con una buena noticia, con una gran noticia, unas bellas imágenes en medio de toda esta tragedia del departamento de Córdoba. Un milagro en medio de esa tragedia. Tras pasar varios días sin comer, un perrito nadó con sus últimas fuerzas cuando vio la canoa de los rescatistas. Cuando estaba a punto ya de desfallecer, un joven valiente lo ayudó a cruzar. 1.000.000 de gracias a todos estos colombianos, a estos seres humanos de gran corazón. Ahí vemos las imágenes. Ay, Dios mío. Es que tiene música. Ahí está. ¿Es tuyo? No. Callejero. ¿Ah? ¿Te está ahogando? Estaba para subirse en la reja esa de allá. Dale, manito. Ay, el perrito. El perrito. Ay, que se salva. Dios mío. Nos alegramos en ocasión anterior con el perrito de España, pues por supuesto con nuestros perritos colombianos también nos alegramos mucho. Qué buenas imágenes, y con esas imágenes, en medio de esta terrible tragedia, toda nuestra solidaridad con el departamento de Córdoba, pues imágenes que alivian un poco esta terrible tragedia que ha ocurrido. Así que muchas gracias, el perrito se estaba ahogando
como lo escuchamos ahí a los rescatistas. Qué bueno que el perrito se haya salvado. Ay, Dios mío, esto sí que me encanta que ocurra en medio, repito, de esa terrible tragedia que está ocurriendo en el departamento de Córdoba y en muchas regiones del país. Llegamos así entonces al final de este video. Esperamos que haya sido de su total agrado. Les enviamos un abrazo ancestral desde Bogotá y también les enviamos miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Gracias eternas, totales, infinitas. Recuerden suscribirse aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, con C de Cepeda. Carajo. Nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos. ¡Mua, mua, mua! Y recuérdenlo, aquí en Colombia con C queremos ser parte de ustedes, porque ustedes son parte de nosotros. Gracias, gracias, gracias.